Vamos a hacer una oración muy sencilla. Padre, esta noche en el nombre de Jesús yo te suplico que por medio de tu Santo Espíritu nos reveles la verdad de tu palabra, Señor. Este es el primer mensaje con el que tú saliste a predicar, Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán. Si queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas, si queremos ver tu perdón, tenemos que comenzar por el principio. Y el principio es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de andar. Necesitamos convertirnos, Señor, no solamente estar convencidos. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que nos ayudes. Tú eres el que nos convences de error si es que lo estamos. Tú eres el que nos guías a la verdad, Señor. Te pido que hoy, a través de tu palabra aquí expuesta, hables a nuestro corazón, Señor. Que hoy podamos recibir de parte tuya consejo, dirección acerca de este tema. En el nombre glorioso de Jesús te damos la honra y declaramos que está nada toda obra perversa del diablo, de confusión, de distracción. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que hoy quiero compartirte acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y te decía que eso de arrepentidos y convertidos son las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús una vez que fue bautizado en el Jordán. Cuando se abrió el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y también cuando Pedro y Juan empiezan a compartir de la Escritura, después de sanar al cojo de la puerta del templo, la puerta del lado que llamaban la puerta de la hermosa, por donde entraban principalmente las mujeres, y dice la Biblia que este hombre, desde mucho antes, muchos años atrás, lo ponían ahí en la puerta para que causara lástima y pidiera, y estaba en la puerta donde entraban las mujeres, que normalmente son más sensibles y más buenas para ver el dolor de la gente, ¿verdad? Y estaba ese cojo ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19, y después de sanarlo y que la gente le cuestionó a Pedro y a Juan por qué lo habían hecho, etcétera, etcétera, en el versículo 19 Pedro contesta las siguientes palabras, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, qué bueno que estamos, pues gente que ya conocemos un poquito de la Escritura, no hay nadie nuevo, ¿verdad? El arrepentimiento es el primer paso que tú y yo damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, no es posible borrar los pecados. Esa es la verdad. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión. Yo creo que hay mucha gente en las congregaciones cristianas que están convencidas, pero falta más que convencerse, hay que estar convertidos. Un hombre muy sabiendo de la Escritura que fue a ver un día a Jesús de noche y le dijo: sabemos que vienes de Dios y que Dios está contigo, por eso haces lo que haces. Dinos, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? ¿No? Y él le dijo: ¿verdad?, si naces de nuevo. Y él decía: ¿cómo es posible si uno era viejo, Nicodemo? Me voy a meter al vientre de mi madre. Y dijo: no, esto habla de un nacimiento espiritual. ¿Cómo es que siendo tu maestro no sabes de estas cosas? Hablando acerca de este nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento tiene que ver también con eso, con realmente estar convertido. Arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto a lo que respecta al pecado y en cuanto a lo que Dios opina acerca del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando cambia nuestra manera de pensar y nuestros conceptos acerca de lo que para Dios es pecado y lo que Dios siente a través del pecado. No es acerca de lo que la gente diga. La gente dice muchas cosas. Tenemos la verdad, que es la Biblia, y en la Biblia está revelado cuál es la voluntad perfecta de Dios. Si buscáramos en el original, el origen de la palabra arrepentimiento, ustedes saben que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego, el Nuevo Testamento. La palabra en griego para hablar acerca de arrepentimiento es metanoe, que significa cambiar la manera de pensar, cambiar la actitud. Metamorfos, cambiar la forma, ¿verdad? Pero está hablando de un cambio. Igual por eso Pablo dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y también la palabra arrepentimiento viene de dos vocablos, uno en hebreo y uno en arameo. Y el vocablo en hebreo es nacham, que significa lamentarse, llegar a deplorar a algo o arrepentirse. Y la palabra
en arameo shub, S-H-U-B de burro, que significa volverse. Si tú y yo buscáramos un concepto bíblico, ¿verdad?, conforme a los 3 idiomas en los que está escrito acerca de lo que significa arrepentimiento, tenemos que es entonces sentirse mal, incomodarse, ¿no?, lamentarse cuando uno falla, cambiar de dirección, volverse a Dios. Voy caminando hacia lo equivocado, vuelvo de dirección hacia Dios, y de acuerdo al concepto del Nuevo Testamento es cambiar la manera de pensar. Ese es el concepto bíblico más completo de lo que significa la palabra arrepentimiento. Pedro, en el segundo mensaje que dio, el primero se convirtieron 3,000 gentes. Hoy en día hacen un evento de 3,000 gentes y se convierte 1 o 2, ¿no? Pedro se para y empieza a predicar lleno del Espíritu Santo y 3,000 se convierten. Y el segundo sermón que da Pedro, sin equipo de sonido, sin cañón, sin multimedia, sin un buen audio, se convierte en 5,000. Y cuando está compartiendo acerca de esto, ¿verdad?, en capítulo 2 del libro de los Hechos, dice en el versículo 26 al 38: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El apóstol San Pablo también habló acerca del arrepentimiento cuando fue a la ciudad de Atenas, en Grecia, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Me encanta esta forma de predicar de Pablo, porque Pablo aprovechaba la oportunidad, lo que parecía una adversidad, convertirlo en una oportunidad. Hay mucha gente que es completamente al revés. Cada oportunidad la ve como un problema. La gente que sale adelante es aquella que es capaz de cambiar los problemas en oportunidades. Llega Pablo a la ciudad de Atenas. Los griegos eran idólatras con ganas, tenían dioses, semidioses, de forma de hombres, de forma mitad hombre, mitad animales, de forma de animales, adoraban todo. Eran como los mexicanos, ¿no?, un país idólatra que adora. Nos comentaba mi mamá que tú hablabas del Santo Niño de Atoche, ¿no? No, allí en Atarasquillo está el Santo Platito, un plato como de porcelana que el pueblo adora, el Santo Plato. No. Por eso a cada quien su santo. Nada más en San Mateo Atenco, para que lo tengas de referencia, hay 365 santos, donde todos los días hay fiesta en diferentes poblados adorando un santo diferente, ¿verdad? Los griegos eran muy parecidos, adoraban a todos, así que cuando Pablo llega a aquella región y ve el templo de este, el templo de aquel, el templo de la diosa esta, de la diosa la otra, y llegó a un lugar donde había una imagen, el templo, una imagen dedicada al Dios no conocido, Pablo aprovechó esa oportunidad para predicar diciéndoles: pues este no conocido es del que yo les voy a hablar, y les compartió del Evangelio. Aprovechó la oportunidad, aprovechó lo complicado que era la idolatría para poderles hablar de Dios. Yo recuerdo un tiempo que hubo un tiempo de evangelismo y se iba a predicar a la gente, y cuando tú llegabas y estaban en el puesto del mercado con todos sus ídolos, sus santos y todo, y era decir: oiga, se ve que usted es una persona muy religiosa, es un hombre de fe, ¿verdad que sí? Oiga, qué bueno, pues mire, me gustaría enseñarle un poquito más acerca de la fe, ¿le gustaría? Y así le llegaba a uno. Hoy parece que hay gente que en vez de hablar buenas nuevas, habla malas nuevas. Su forma de predicar no es hablar acerca del Dios que la gente no conoce y de la oportunidad de la vida eterna, sino hablar de lo malo. No sé si así a ti te pasó cuando conociste al Señor, pero cuando yo conocí al Señor, lo primero que me enseñaron a hablar era acerca de los ídolos. Entonces ibas a ver a la familia y veían que tenía que colgar todas sus cochinadas y empezaba uno: eso es malo, eso no le gusta a Dios, eso es del diablo. ¿Verdad que sí? Yo conozco otros cristianos que en vez de predicar acerca de Jesús, predican acerca que ya sabes que se va a acabar el mundo, ya sabes que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Esa es su forma de predicar. Y otros que son cristianos y que le quieren predicar a otros cristianos, y en vez de decirle: oye, mira, pues vamos a orar si tienes necesidad o algo, vamos a crecer espiritualmente, su forma de predicarles: en tu iglesia hablan sana doctrina, ya conoces de la sana doctrina. Entonces es una boda. Estando en la boda, llega un tipo fotógrafo,
alguna vez se paró por aquí en la iglesia. Ya no regresó, quién sabe, ¿qué hace por qué? ¿No? Yo estaba disfrutando la boda y se planta junto a mí, va a decirme, ¿verdad que si viene Cristo hoy nos quedamos? No, pues aquí con esta música, no, y con todo lo que están haciendo, no, y además bailaron el baile y empezó a echar, y echar. Ya estoy yo tratando de dar explicaciones con la palabra, me empezó a grabar a la hora que fue el brindis, además, ¿verdad? Ahí me tenía grabado, todo, y al rato, ya me imagino, ¿no? Hay esas niñas o mándenmelas allá atrás, al cuarto de la liberación. Llegó el punto que yo me harté. Me dijo, no, es que yo estoy aquí por necesidad, pero si viene Cristo me quedo. Llega el punto, lo bueno fue que mi esposa intervino, porque mi esposa es una santa. Sí, yo soy de paciencia corta, ella es una bondad de Dios. Ella me dijo, mira, me enseñó una imagen y me dijo, ya, para que se vaya el tipo, no lo pegues. Pero yo estaba desesperado, quería decir, bueno, estás tú muy preocupado porque por venir a grabar aquí una boda, ¿verdad? Estás condenándote, estás juzgando a medio mundo, estás hablando pestes. ¿Cuánto vas a ganar hoy para que te lo regale y te largues a tu casa? Ya se viene Cristo, yo me quedo, tú vete al cielo. Ya estaba yo así desesperado, ¿no? O sea, gente así, gente. Y Pablo, en vez de ser así, Pablo aprovechaba las oportunidades, lo que parecía un problema, para hablar del Señor. La primera vez que le predicamos aquí en Veracruz, una directora de una escuela, donde dimos una conferencia sobre valores, sobre autoestima, y que al final la gente me preguntaba y le contestaba, pero con versículos parafraseados. Y la directora me dice, ¿de qué religión es usted? Le dije, de ninguna. ¿Es evangélico? Le dije, jamás. Porque a veces la gente tiene un concepto de los evangélicos de falda larga, lengua larga, manga larga, chisme largo. No aretes, no pelo, no esto. Le dije, no, yo no soy de esos. ¿Es usted mormón? Tampoco. ¿Es testigo de Jehová? Menos. ¿Es católico? Mucho menos. Entonces, ¿qué? De ninguna. Llegó un momento y me dice, ya sé. Venga a mi oficina, la prueba de fuego. Abre, saca ahí un altar de la Virgen. Me dice, ¿qué opina de esto? Y le dije, ¿de qué? De esto, de la Virgen. Le digo, ¿se refiere usted a María, la mamá de Jesús? Sí, de ella. Mis respetos para la Madre del Salvador. El vaso que Dios utilizó para traer al Cordero de Dios al mundo. ¿Qué puedo yo hablar más de su Virgen? Mis respetos, el día que esté en el cielo le voy a dar las gracias por la obra, por llevar a Jesús al templo, por cuidarlo cuando fue niño. Me dice, ¿seguro que no es católico? Le digo, no. Dices que es el primer católico que no me echa pestes de mi Virgen. Le dije, no, al contrario. Tengo un estudio acerca de la Virgen en la Biblia. ¿Quiere que le dé un estudio de la Virgen? Me dijo, sí. Fui a su casa y le di un estudio de la Virgen. Como no hay mucho que hablar de la Virgen en la Biblia, le leí el Magnífica. Cuando llegó el ángel y se acabó todo lo de la Virgen, le seguí con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Bueno, ese Pablo, me alargué muchísimo. Estando en Atenas, predicándole a los griegos, dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Para poder saber qué es el arrepentimiento, tenemos que entender primero qué no es el arrepentimiento, para que no nos queden dudas, porque hay mucha gente, aún dentro de los cristianos, hay mucho cristiano que no entiende lo que significa el verdadero arrepentimiento. Así que te voy a decir lo que no es arrepentimiento. Primero, arrepentimiento no es sentirse meramente culpable. ¿Sí? Sentirse culpable respecto a los pecados viene antes del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento en sí. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie, se arrepiente a menos de que de alguna manera primero sea convencida. Y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ahora, no todo el que tiene convicción de pecados se arrepiente. Son dos cosas diferentes. Hay una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 24. Pablo le está predicando a una familia, a Félix y a su familia, un alto dignatario. Y cuando le está predicando, dice la Biblia 24, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, fíjese bien,
Pablo estaba hablando acerca de la justicia, o sea, de la justificación que viene por la fe en Cristo. Estaba hablando acerca del dominio, o sea, el dominio propio, mi manera de vivir, mi vida carnal o espiritual, y acerca de la paga, que era la vida eterna, el juicio final. No estaba hablando acerca de las doctrinas de tales religiones, de tales iglesias, no estaba hablando acerca de la venida de Cristo, estaba hablando acerca de la justificación. Y cuando estaba hablando de eso, dice, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Se sacó de onda. Estaba convencido de que lo que estaba diciendo Pablo era verdad, pero por dentro dijo, no, sí, yo sé que tiene razón, sí, yo sé que necesito a Jesús, pero luego Félix sintió la convicción o la culpabilidad de sus pecados, pero no se arrepintió. Arrepentimiento no es el mero sentir o pesar por los pecados. Hay mucha gente que de repente siente pesar, dolor, tristeza. Ay, es que fallé. Ay, es que caí. Ay, estoy atrapado en tal pecado. Sienten pesar no porque pecaron, sienten pecar porque les cayeron en el pecado. O sea, su molestia no es ofendí a Dios. Ay, le falté al respeto a mis padres. Ay, desobedecí en la escuela. No, es me cacharon. Chin, ya se enteraron. Ay, chin, qué pena, ya no voy a poder pasar por ahí porque ya saben que soy ratero. ¿Explico? Eso no es arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento no es simplemente el hecho de tratar de ser bueno. Yo no sé si conozcas tu gente, ¿verdad? Que son buena onda, ¿verdad? No son cristianos, pero son decentes, no dicen groserías, son chambeadores, no tienen 3, 4 familias, no, son buenas personas, ¿verdad? Pues arrepentimiento no nada más es parecer o hacer cositas para que uno parezca bueno. No es solamente eso. Sí hay que dar un fruto de arrepentimiento. Si tenemos a Dios se tiene que notar. Pero los hechos, las acciones son el producto de que nos arrepentimos y entonces por eso nos portamos de tal forma. Porque si entonces fuera por obras, para que vean qué buenos somos, para que vean qué justo soy, para que vean qué espiritual soy, caeríamos en la autojustificación. Como mucha gente que, es que yo sí oro. No, es que yo sí leo la Biblia. No, es que si yo sí guardo el viernes, por eso me voy a ir al cielo. Ah, no, yo gente así. No, yo guardo el sábado. No, y ustedes no. Ay, ¿qué? No, es que yo no como carne de puerco. No, es que yo no como moronga. Obras y obras y obras. Oye, en tu iglesia tienen aposento todos los días. No, qué mal está. Qué mal está. No es por obras para que nadie se glorie. Es por fe. Sí. Dice Isaías 64, versículo 6. Fíjate lo que son nuestras obras delante de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por muy bien que tú te portes, por muchas buenas acciones que yo haga, nunca se va a poder comparar con lo que Jesús hizo en la cruz. Jamás. Arrepentimiento no es solamente el ser religioso. Hay mucha gente que cree que una forma de demostrar arrepentimiento es con su lenguaje o su manera aparente de ser. ¿Sí? Los fariseos en los tiempos bíblicos eran bien religiosos. Hay que lavarse las manos tantas veces. Ay, no hay que pasar por aquí. No, es que los judíos con esto no se hablan. ¿No? ¿Y por qué comen el día de reposo? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué están bien preocupadas por ciertas obras, pero nunca se arrepintieron? Gente religiosa. Mucho ayunan, mucho oran, pero su vida no demuestra un fruto. Yo he conocido a lo largo de mis 20 años de cristiano mucha gente bien religiosa que no está convertida. Y aunque esté metida en la iglesia todos los días, yo me atreví a publicar hace unos días en el Facebook que uno puede perder, aún dentro de la iglesia, los dones, el ministerio y quizás hasta la cruz de Cristo, sirviendo a Dios en la iglesia. Uno se puede perder el enfoque de quién es la razón principal por la que estamos aquí, que es Jesús.
Así que entonces el verdadero arrepentimiento no es solamente tener un lenguaje religioso, rica la calabacita, sacarramo la bazuca, hermano, hermana, varón, varona, esposa, esposo. La verdadera espiritualidad se ve con el fruto, no con las palabras. Recuerdo que una vez fuimos a un congreso, mi pastor y yo, aquí en Veracruz, y nos llamaron la atención porque el pastor físicamente nos sacó la Biblia y dijo: a ver, abran la Biblia en el capítulo tal, versículo tal. Simplemente citó, dijo: en el tiempo de Josué, cuando y estaba hablando así acerca de una historia del libro de Josué. Y dijeron: pero es que usted no sacó la Biblia, hermano. Dijo: pero prediqué de la Biblia. Pero es que usted no agarró el libro y lo puso así. Dijo: a ver, lean todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Cordero, aleluya. Recuerdo las palabras de mi pastor, les digo: no prediqué la Biblia, no, entonces ya no me paro a predicar más en su iglesia. No, porque si yo no predico la Biblia, entonces yo no soy un siervo de Dios, así que yo no tengo nada que hacer aquí. Y los andaba dejando volteados a todos de cabeza. La gente: es que no había el librito, es que no traía corbata. No es solamente el lenguaje religioso. Es que tú no ayunas. Es que usted no ora. No oro delante de ti, a lo mejor. Porque la Biblia dice: cuando tú ores a Dios o ayunes a Dios, no andes que todo el mundo te vea. Eso no es lo secreto. Pero mira, la vida secreta con Dios se refleja en la vida pública. No es cuánto gritas aquí, sino cuánto estás orando allá donde nadie te ve. Para sacar un demonio no es cuánto le gritas y fuerte, y es cuánta autoridad tienes. Y esa autoridad viene cuando tú estás bajo autoridad y cuando conoces la verdad que has seguido. Ni siquiera hay que gritarle mucho a los demonios, se sujetan en el nombre de Jesús. Dice Mateo capítulo 3 versículos 7 al 10: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. También Mateo en el capítulo 5 versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Arrepentimiento no es solamente conocer la verdad. Hay gente que tiene conocimiento de Dios aquí, pero aquí no más nada. Sí, yo sé que está mal, sí, yo sé hasta el versículo, no, sí, yo sé ese mensaje bien, pero no lo aterrizan acá, no lo practican. No es solamente conocerlo, es vivirlo, es hacerlo, es creer con la cabeza, creerlo con el corazón. Dice Pablo a los Romanos capítulo 10 versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y con la boca no nomás está diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria. No, está hablando con el corazón se cree, pero con lo que tú hablas, con tus acciones, con tus demostraciones, das a conocer si lo que está aquí adentro es verdadero, si de verdad lo crees. Quien fuera el hermano de Jesús en la tierra, Santiago, Jacobo, él escribe en Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Te voy a decir lo que es el verdadero arrepentimiento. Primero, estar apenado por tus pecados delante de Dios. El verdadero arrepentimiento es un dolor, te duele haberle fallado. Yo he conocido gente que alguna vez me ha fallado a mí. He visto a mis hijos alguna vez que me han fallado, y sentirlos apenados, sentirlos avergonzados, sentirlos tristes. Es que te fallé, es que me dijiste que no hiciera esto y lo hice, es que fallé, y se sienten mal. Pues lo mismo con Dios.
Cuando te sientes mal de que le fallaste, cuando te duele y dices, ¿cómo es posible? Si yo le dije a Dios que no, ¿cómo es posible que le haya fallado si está bueno? Eso es arrepentimiento, un dolor genuino. Dice David en el Salmo 51, David llegó a estar hasta enfermo a causa de su pecado. Ahí lo tenía guardado como un tamalito, pero el pecado, se los he dicho aquí, es como guardar un tamal de excremento. Tarde que temprano va a apestar, tarde que temprano va a echar a perder algo, tarde que temprano va a salir, tarde que temprano, así es el pecado. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este mismo David escribe en el Salmo 38, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Pecado arrepentimiento es que de veras te duele. Si no te duele ofender a Dios, no importa si tienes 50 años de cristiano, si no te duele, igual y no te has arrepentido. Segunda cosa que es el arrepentimiento verdadero es ser veraz o sincero con relación al pecado. Dice el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A veces hay que ser sinceros con Dios si de veras queremos ser libres. Cuando yo conocí a Cristo, yo fumaba 2 cajetillas diarias de cigarro. Muchas veces dije, el día que yo quiera lo dejo, si no, si yo soy Juan Camaney, a la hora que quiera, a mí este churrito no me va a dominar, yo el día que quiero lo dejo. Y lo dejaba y a los 2 o 3 días tenía ganas, dije, voy a fumar, pero no porque lo necesite, por gusto, por el puro gusto, porque tengo para pagar mi vicio, ¿no? A fin de algo se tiene que morir. Cuando conocí a Cristo, a los 2 o 3 días caí en un versículo que está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 y dice, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por tanto todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y me tocó ver cómo Dios sanó a una niña que no había caminado en 10 años y en una oración esa niña que tenía un problema de una parálisis cerebral salió caminando del templo con un globo en su mano. Y dije, ese Dios que fue capaz de sanar a mi vecina, imagínatelo destruyéndome. Tuve como una visión de esas cuando tú estás en el baño, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Y estás pensando en la inmortalidad del cangrejo y de repente sube y baja una hormiguita y agarras con tu dedito así, y la haces polvo. Así me imaginé a Dios haciendo mi vida y me entró un miedo. Y entonces tuve que hablar con Dios y serle sincero. Hay gente que no es sincera con Dios. Hay gente que no se quiere arrepentir. Entonces, para no arrepentirse y echarle la culpa a otro, dice, Señor, tú sabes que soy débil, que no puedo con esto. Y Dios se te queda viendo y dice, débil, no puedes o no quieres. Ay, Señor, tú sabes con lo que estoy luchando, pero no lo confiesas. No eres ni siquiera íntegro para decir la verdad. Las cosas. Así que con esa misma convicción o fe, hablé con Dios y le dije, Dios, tú sabes que a mí el cigarro me encanta, me fascina. Yo lo huelo y ya sé la marca, mentolados. Yo llegué a fumar todo. Lo último que fumé eran delicados ovalados y compraba mis paquetes de delicados ovalados. Él tenía manchados todos los dedos, la boca toda podrida, toda la ropa apestosa, todos los muebles apestosos en la casa. Donde yo me parara era todo hediondo al cigarro. Y le dije, tú sabes que me encanta, me fascina, me envenena. Pero aquí dice que el que destruye el templo de Dios, tú lo vas a destruir y yo no quiero que me destruyas. Yo he dicho muchas veces que a la hora que sea lo dejo, pero yo soy un mentiroso, Señor. Yo no puedo dejarlo, esa es la verdad, no puedo. Es más, ni siquiera quiero dejarlo. Pero yo no quiero ser destruido. Así que ayúdame por favor y quítame este vicio. Y oré y le dije, solamente te pido un favor más.
para saber que tú me lo quitaste y no fui yo. A mí me encanta, haz que me produzca asco, para yo saber que fuiste tú. Al otro día que me levanté de esa oración, dije, voy a calar a Dios. Ya sabes, un incrédulo ahí, como así, metiéndole el dedito, ¿no?, para la llaga. Me agarré un cigarro y me dio asco y tenía ganas de devolver. Salí a la calle y empecé a oler a la gente que fumaba y me daba asco. Hasta el día de hoy no lo soporto y no lo tolero. Pero eso es a lo que yo me refiero, que a veces hay que ser honestos con eso. Decirle la verdad. Esto me gusta, esto me deleita, esto me hace sentir bien, pero no está bien. Primera de Juan 1:9, el discípulo que se decía amado. ¿Usted sabe por qué Juan se decía el discípulo amado? Por la misma razón que yo me digo el pastor más guapo aquí de Veracruz. Pues nada más porque lo decía él en el primer siglo. Juan decía que él era el discípulo amado. Jesús nunca dijo, tú eres mi discípulo amado. Él se decía a sí mismo, pero no era el más amado, el discípulo más amado. Grasa, bolero. El discípulo más amado era el que más confianza le tenía, y ese era de nombre Judas, que era el que tenía el dinero y que era el que podía meter el pan al vaso de su Señor sin que se enojara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercer cosa de lo que sí es arrepentimiento: apartarnos de nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Te lo voy a repetir porque este es un proverbio que tú te tienes que saber de memoria. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuarta cosa de lo que sí es arrepentirse: aborrecer el pecado. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con un óleo especial, más que a todos tus hermanos. Todavía dice, ¿sabe cuál es el secreto de la unción? No es que vayas a un congreso y te ponga manos Benny Hinn. Yo estuve en una cruzada en Milagros donde Benny Hinn también oró y me puso manos. No es que te ponga las manos Fernando Sosa, y he estado en congresos donde me ha puesto las manos, y no una vez, varias veces. El secreto de la unción es aborrecer el pecado y amar la justicia. Tú quieres que Dios te unja, no solamente es orando, tienes que aborrecer el pecado. Tienes que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios odia. Dice Ezequiel 20, 43 y 44, y aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Arrepentimiento verdadero también es pagar las deudas a los acreedores en la primera oportunidad. ¿Cuántos deben dinero, tarjeta, Coppel, créditos, al abonero, a los zapatos, de la ropa, comida en abonos, al de la tienda? Arrepentimiento significa toma chocolate, paga lo que debes. No es que ya Cristo pagó por mí. Sí. Tú robas un banco y no dices, no, ya me arrepentí, aquí está el dinero. Sí, cómo no, Señor, gracias por su amable atención. Chútese 10 años en la cárcel por ratero, robo a mano armada. ¿Me explico? Paga lo que debes. Hay un caso en la Biblia, en Lucas 19, la historia de un hombre publicano, odiado por todo el mundo, Zaqueo el chaparrito, que cuando supo que Jesús iba a pasar a su ciudad, corrió para verlo, pero estaba tan chaparro que no podía, venció esa limitación, se subió a un árbol, haciendo el ridículo delante de todos. Cuando Jesús llega y lo ve, dice, Zaqueo, baja de ahí, es necesario que yo vaya a tu casa. Y estando en la casa de él, la gente decía, ¿cómo es posible? Si este supiera que es un pecador, no estaría aquí con el publicano que nos roba los impuestos.
Dice entonces la Biblia, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, si alguien viene aquí y me demuestra que yo lo defraudé, le voy a pagar 4 veces lo que él venga y traiga que le dé. Algunos no queremos pagar ni siquiera lo que debemos. ¿De veras? Yo hace tiempo tomé la decisión de no prestar dinero más, porque luego hacía corajes y perdí amigos y conocidos. Ahora regalo dinero. Cuando no tengo, no doy dinero. Soy sincero, cuando puedo regalar, lo doy. Pero yo ya no pido. Y si alguien me lo devuelve, qué bueno. Yo no, ya no presto dinero, porque hacía corajes. Porque ya la gente, ¿por qué no me dice? No, es que estaba lloviendo. Después sacaban la vuelta, ya luego se cruzaban por otro lado. Dije, por una deuda pierdes la amistad. Mi cuñado tiene un negocio de restaurante, dice, para pedir que hace el chistoso y para pagar, es tarugo, ¿no? Saqueo dijo, si a alguien debo, se lo paga. Verdadero arrepentimiento es paga. Si a alguien le debes, págale. De hace muchos años, ve y págale. Demuestra arrepentimiento. Y no solamente es dinero. Si le debes una disculpa a alguien, ve y pídesela. Sal bien. Es que vengo de otra iglesia, ve y dale las gracias al pastor donde estuviste. Y dile, perdóname, ya estoy acomodado. Ya estoy a gusto, estoy ahí, no voy a quedar. Perdóname por irme a lo loco. ¿Me explico? Por la amistad, por la relación, por el favor que te hicieron, por haberte ayudado cuando te pudieron ayudar. Lo menos. Yo tengo la paz de que ninguno de los pastores con los que he estado algún día sirviendo le debo nada. Los puedo ver a la cara, los he invitado aquí a predicar, incluso para testimonio, para muchos. No, este se vino con cola, venía huyendo de allá de Toluca, ¿no? Aquí no se tenía. ¿Me explico? No debo nada. Dice en Levítico, capítulo 6, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de negarlo, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño, o la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdió, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Arrepentirse es: toma chocolate, paga lo que debes. Dígale que está a su lado: si debes, paga, aunque te tardes. Ya vimos lo que no es, ya vimos lo que sí es. Ahora vamos a ver lo que cuesta, lo que hay que hacer, lo que implica arrepentirse. Primero, arrepentirse implica tornarse a Dios, volverse a Dios. No importa para dónde camines, si no es en la dirección de Dios, vuélvete hacia Dios. Dice Zacarías 1:4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, donde están las obras de la carne, versículos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese, aquí no dice espíritus ni demonios, obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Adulterio es cuando alguien está casado, casada,
andar con alguien. Fornicación, toda clase de pecado sexual. Idolatría, lascivia, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Los que practican tales cosas. No, pero es que mi abuelita es cristiana. No, sí. Tengo una promesa, si tú ya conoces la verdad, ten cuidado como vives. Ten cuidado como vives. Porque aquel que ya fue lavado con la sangre de Cristo, ¿con qué sangre se va a lavar? Si vuelve a pecar, sabiendo. Dice Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, ¿qué es avaro? Aquel que no suelta el varo. Avaro. Pero aquí dice, para que entiendas bien, ¿qué es un avaro? Un idólatra, el que se pone primero él y luego los demás. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué implica también arrepentirse? Tornarse del mundo. Es que todos van para allá, es que todos lo hacen, es que también todos mis compañeritos de la escuela lo hacen. A veces uno tiene que agarrar y cambiar de dirección. Qué difícil es para un padre decirle a un hijo, no veas esto en la tele cuando todos sus compañeritos lo hacen. A mí no se me va a olvidar cuando mis hijos estaban chiquitos. ¿Y por qué no puedo ver Dragon Ball? Te voy a explicar por qué. Ven, siéntate. ¿Ves eso? Eso no está bien. ¿Ves? Ese niño solitario no tiene mamá y papá. Y cuando uno tiene mamá y papá, rebelde. Mira, todo lo arregla patadas, todo lo arregla aventando, luchando. La vida no se resuelve así. Mira, está haciendo invocaciones y no le está pidiendo a Dios, así que seguramente le está pidiendo un demonio. ¿Ves por qué no vas a ver aquí esa cosa? Porque en esta casa no se ve eso. Pero es que todos mis amiguitos, que todos tus amiguitos se vayan al infierno si quieren sus papás. En esta casa, ¿me explico? Es que el mundo, todo lo hace. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago lo dice más fuerte. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y esto no quiere decir que no tengas amigos no cristianos. Oye, agarrar este versículo para decir, yo ya no voy con mi compadre a su casa. No, porque aquí dice la amistad del mundo. No. Entonces, ¿quién le va a compartir a tu compadre? Sino tú. Ahora que viene Navidad, ve a casa de tu compadre, pero vive tu cristianismo, que se den cuenta que tienes algo que ellos necesitan, para que cuando te pregunten, les digas, te voy a decir porque estoy feliz, porque tengo a Dios. No es una religión, es una relación. ¿Me explico? Pero si eres igual o peor y todavía te das tus golpes de pecho, no, porque nosotros somos cristianos. Oye, pero si te vi haciendo esto, no. El diablo que me quiere acusar. Cuando hablen contra ti y tengan la razón, mejor cambien, ¿no? El diablo acusador. Yo luego jugando, ¿verdad? Cuando me llaman por teléfono, me dicen, por falta de pago, ¿verdad? Su línea telefónica está con un chico diablo que me acusa, ¿no? O llega un mensaje y dice, estimado cliente de Telcel, informamos que su factura está venciendo. ¡Diablo! Que me acusa. Lo digo jugando, que no es el diablo. Es que no he pagado. ¿Me explico? El que es amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Arrepentirse significa también tornarse de uno mismo. Muchas veces nosotros tenemos ideas que están equivocadas y tenemos a veces que quitarnos de ahí. Dice 2 de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lucas 14:26, Jesús dijo estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y conste que aquí no está hablando Jesús de que odia a tu padre, odia a tu hermano, ódiate a ti mismo. No, 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 no. Está hablando cuando uno se ama mucho más de lo que lo debe amar a él. Cuando uno se afloja más de lo que debe apretarse por él. A eso se refiere. Implica tornarse también del diablo. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es arrepentirse. Volverse del mundo hacia otro lado, de uno mismo hacia otro lado, del diablo hacia otro lado, y también es volverse, pero hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Y volverse a las cosas de Dios, amados, no es solamente venir a la iglesia. ¿De qué sirve si vengo aquí a la iglesia si saliendo voy a seguir viviendo igual? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tus padres te den el mismo consejo si tú no lo haces? ¿De qué sirve que pidas consejería para lo mismo que tú sabes que tienes que hacer bien? Ay, es que no entendí. Ay, es que todavía no entiendo eso del diezmo, que todavía no comprendo. Apenas tengo 20 años de cristiano, pero todavía no entiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te haces tarugo, ratero, ratera? ¿Me explico? No, es que no sé, nosotros nos queremos bien, ¿no? Tengo un joven que se fue aquí a la iglesia porque un día me preguntó, a todo dar el chavo bien, galán, trabajador, profesionista, bien, con un futuro impresionante que tendría por delante. Y todo cambió cuando ella me preguntó, oye, ¿y qué opina usted de la homosexualidad? Le dije, no te voy a hablar lo que yo opino, la Biblia dice esto. No, pero Dios te ama, o sea, Dios te puede ayudar a salir de ahí. No, nada más es que bronca estás metido. No, o sea, yo sé que a veces uno se mete y otros los meten en esa bronca, ¿no? Esa es la verdad. Y no es fácil salir, pero sí se puede, ¿no? Se quedó así como que sacado de onda, ¿no? Y dice aquí la Biblia, ni los perros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados entrarán al cielo. Se lo leí. Dejó de ir a la iglesia, me lo encontré como a los 3 meses, bien contento, más loca que como lo conocí. Me dice, usted es un falso. Le digo, ¿por qué? Porque fui a la iglesia de aquí de la Veracruz y el padrecito, le pregunté lo mismo. ¿Qué opina usted del amor entre un hombre y otro hombre? Y entonces él me dijo, ¿pero es puro o es un amor así feo? No, es un amor puro. Y él dijo, bueno, si es puro no hay problema. Yo le dije, el otro es igual de puro. Voltearse a las cosas como Dios manda, no como tú piensas ni como tú supongas. ¿Sí? Zacarías 1:3, diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Dios, el Dios de los ejércitos. Arrepentirse también es convertirse, pero a una vida correcta. Una vida correcta. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora que no hay ningún nuevo aquí, estamos hablando de cristianos mayores, quiero preguntarte algo. ¿Qué decisión vas a tomar en cuanto a tu manera de vivir, tu manera de pensar? Esto es algo serio, esto no es un juego. Va de por medio muchas bendiciones, va de por medio tu salud, va de por medio tu relación familiar, va de por medio tu economía, va de por medio tu relación con Dios, va de por medio tu ministerio, va de por medio tu eternidad. Dime que no te importa, dime que te vale y voy a orar por ti para que Dios te toque hasta que lo entiendas, porque dice en Romanos 2:4, dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios la que nos hace arrepentirnos, no es el palacio.
Todos sabemos que lo que sembramos vamos a cosechar, pero si hay algo que nos mueve a los cristianos a arrepentirnos, no es el palazo, es saber que hay un Dios que es tan bueno y que nos sigue amando a pesar de nuestros errores y que está esperando que nos caiga el 20. Póngase sobre sus pies, por favor.